Hola, ¿cómo están? Le queremos dar la bienvenida de parte de toda la iglesia de Rafael Calzada a esta reunión, a nuestra iglesia. En esta Navidad vamos a poder transmitir la palabra a través de este video, a través de un mensaje, a través de canciones. Por eso te invitamos a vos que estás ahí en tu casa a que puedas sumarte a nosotros en esta reunión, a poder escuchar la palabra de Dios y ver qué es lo que nos tiene para decir en esta Navidad tan especial para nosotros. Que Dios te bendiga. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan con la página de la iglesia aquí en Rafael Calzada. Estamos celebrando un acontecimiento muy importante para los cristianos, que es la Navidad. Y es nuestro deseo compartir con ustedes el verdadero significado de la Navidad. Por encima de las reuniones familiares, regalos que se dan y se reciben, queremos centrar nuestro foco en lo que la Biblia dice y que el mensaje que nos da la Biblia con la Navidad. La Navidad, si le preguntamos a un niño, nos va a decir
lo que significa el nacimiento del niño Jesús, muy bien. Pero este nacimiento es un acontecimiento sumamente importante en la historia de la humanidad. Tal es así que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué es lo que celebramos en la Navidad? Bueno, el acontecimiento que fijó Dios para resolver el problema del pecado. ¿Cómo comenzó todo esto? Queremos dividir en el por qué y para qué de la Navidad. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo coloca a él y a su mujer Eva en el jardín del Edén, en una comunión perfecta entre Dios y el hombre. Se paseaban juntos por el huerto, tenían comunión, hasta que entró el pecado en el corazón del hombre. Satanás lo tentó, tomando la forma de una serpiente. Ellos comieron del fruto que no tenía que comer, que Dios lo había prohibido, y allí comenzó una separación entre Dios y el hombre. Por la santidad de Dios, Él no puede convivir con el pecado. Y entonces los arroja fuera del huerto del Edén, y allí comienza la peregrinación de la humanidad cargada de pecado. ¿Por qué entonces viene la Navidad? Porque Dios quiso encontrar un remedio para el pecado del hombre, una solución para que el hombre vuelva a tener comunión con Dios. En la antigüedad estableció sacrificios de distinto tipo, en especial el sacrificio de un cordero de un año sin mancha, sin tacha, que debía ser sacrificado por los pecados del hombre. Aún el sumo sacerdote debía sacrificar una vez al año el holocausto de un cordero sin mancha. Esto era lo que Dios exigía en la antigüedad, pero Él había prometido desde el primer momento que iba a levantar a alguien que iba a ser el Salvador del mundo, que heriría a la serpiente, es decir, al diablo, en la cabeza y destruiría su poder. Y cuando se cumplieron los tiempos en que había de nacer el Cristo, el Mesías prometido a través de todo el Antiguo Testamento, nos dice la Biblia que el Señor envió un ángel a una mujer de la ciudad de Nazaret, en Galilea, que se llamaba María. Esta mujer estaba comprometida en casamiento, por eso la Biblia dice que era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de esta mujer era María. ¿Qué sucede entonces? El ángel entra donde ella estaba y le dice: salve, muy favorecida, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero cuando ella vio esta visión, le vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué tipo de saludo será este? Entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, ¿por qué Dios elige a María? Era simplemente una humilde muchacha de la ciudad de Nazaret. No tenía nada especial ella, salvo su sumisión a Dios y salvo su piedad. Y entonces le dice a María: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvación. Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dice al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Entonces, respondiendo el ángel, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es lo que hay que destacar con el nacimiento de Cristo, que no era un niño más, un niño cualquiera, sino que era concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Era el Salvador, Él salvaría al pueblo de sus pecados y también sería llamado el Hijo de Dios porque en Él estaba la deidad. Vamos a ver para qué era necesario que el Dios tomara la forma humana, se hiciera carne, se manifestara en carne. Porque la justicia de Dios demandaba que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y es entonces que solamente un ser sin pecado que pudiera derramar su sangre podría satisfacer la justicia divina. Y el único ser era el bendito Hijo de nuestro Dios. Por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo, para que Él fuese aquel Cordero sin mancha, sin tacha, que se sacrificara para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo fue este nacimiento? Después de la Anunciación, pasados los días en que la mujer gesta a la criatura, se prometió un edicto de parte de Augusto César. Esto es la lectura de Lucas 2:1, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¡Qué acontecimiento extraordinario! Estaba profetizado que el Cristo iba a nacer en Belén, en el Antiguo Testamento, muchos siglos antes. Por eso nosotros creemos que la Biblia es toda inspirada por Dios, es inerrante, no tiene errores. Tenía que ser de la casa de David, José era de la casa de David. Y tenía que seguir ese linaje de David porque así había sido profetizado. ¿Dónde nació Jesús? En un humilde pesebre. No nació en palacio. No nació en un lugar de celebridades como estamos acostumbrados en nuestros días, sino en el pesebre de una pequeña posada allí en Belén. Ahora, lo interesante de la ciudad de Belén era que estaba muy cerca de Jerusalén y era la comarca donde se criaban los corderos para sacrificio en el templo de Jerusalén. Y eran todos de color blanco esos corderos, significando la santidad de Dios y la sangre que se derramaba para perdón de pecados. Porque aquel niño un día iba a ser proclamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando fue bautizado
por Juan el Bautista en el Jordán. ¿Qué sucede a continuación del nacimiento de Jesús, ignorado por el mundo? Hay un ángel del Señor que se presenta a unos pastores que estaban cuidando sus ganados en las serranías alrededor de Belén. Y ahí viendo aquellos al ángel del Señor y la gloria que lo rodeaba, tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, os doy noticias nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquellos estaban asombrados, porque sin duda conocerían la esperanza que tenía Israel de un Mesías, de un Salvador. Y entonces el ángel les da esta señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y a continuación aparece repentinamente con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué escena extraordinaria! Los ángeles glorificando a Dios, un coro celestial anunciando a aquellos humildes pastores de que en Cristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, había nacido. Y efectivamente ellos fueron hasta Belén, hallaron el mesón y pudieron contemplar de que aquel niño había nacido, y glorificaron a Dios. A continuación de eso, a los 8 días, José y María van al templo en Jerusalén para cumplir con el rito de la circuncisión. Y lo extraordinario que sucede en aquel día, cuando van a circuncidar a aquel niño, de acuerdo a la ley de Moisés, aparece un piadoso hombre, Simeón se llamaba, y aquel hombre había recibido de parte del Espíritu Santo la promesa de que no moriría sin antes él contemplar la salvación con sus propios ojos. Movido por el Espíritu Santo, entonces va al templo y allí ve al niño y lo toma en sus brazos y bendice a Dios, diciendo: bendice alma mía Jehová, porque mis ojos han visto la salvación. Como vemos a través de la Escritura, el nacimiento de este niño, de Jesús, el Salvador, nos está hablando de una salvación que estaba formando Dios para nuestra vida eterna. Jesús nació para morir. Cuando nosotros vamos a ver una criatura recién nacida, nos emocionamos, nos alegramos, bendecimos a Dios, le damos gracias, porque un niño cuando nace es una bendición para sus padres. Pero aquella mujer guardaba todas estas cosas en su corazón y todavía no había entendido de que aquel niño había nacido para morir. Se cría allí, vuelven a Nazaret, se cría hasta los 30 años en Nazaret, viviendo la vida normal de todo hombre. Su padre era carpintero, por eso también a veces le dicen a Jesús el carpintero. A los 30 años él va hacia Jerusalén y
va a donde estaba en el Jordán Juan el Bautista, bautizando, el bautismo del arrepentimiento. Y cuando él es bautizado, se manifiesta la Trinidad. El Espíritu Santo que desciende sobre como una paloma. La voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y allí estaba el Cristo, el Hijo de Dios, aquel creador de los cielos y de la tierra, el sustentador de todas las cosas. Allí manifestándose a orillas del Jordán. Y ahí comienza él su ministerio. Es llevado por el Espíritu al desierto, donde es tentado por Satanás, y vez tras vez le tiene que decir a Satanás: escrito está, escrito está, escrito está. Y no podía él pecar, porque si pecaba no podría ser nuestro Salvador. Resistió la tentación. Por eso es un Cristo tan cercano para nosotros, porque Él padeció las mismas cosas que nosotros padecemos. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó yendo de aldea en aldea, predicando las buenas nuevas del Evangelio, para que se arrepintieran de sus pecados. Supo llorar la muerte de un amigo. Supo tener compasión de una mujer pecadora que los judíos querían apedrear porque había sido tomada en el acto del adulterio. Le dice: ve y no peques más. Tus pecados te son perdonados. También nos conmueve que su mirada estuvo sobre Judas en la última cena. Aquel que lo iba a traicionar. ¿Quién no ha sufrido algún tipo de traición en la vida? Nosotros podemos contemplar a un Cristo tan cercano que nos ayuda a atravesar las dificultades y las pruebas de la vida, porque Él se compadece de nosotros y está a nuestro lado, aquellos que hemos confiado en Él. Y entonces, ¿cómo no celebrar al Cristo que nació en aquel día en Belén? Pero su gran propósito fue la cruz. Fue un juicio injusto, sobremanera. Lo acusaron de blasfemia porque él decía que era hijo de Dios, a pesar de todas las señales que él había hecho para demostrar que verdaderamente él era el Hijo de Dios enviado al mundo para nuestra salvación. Él muere en la cruz. Dios tiene que apartar la mirada de él, porque no podía ver a su Hijo cargando el pecado como hombre de todos nosotros. Exclama con un grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad de la cruz, él también la enfrentó. Se reían de él, se mofaban, lo coronaron de espinas, le dieron latigazos, lo desafiaban. Si tú eres el Cristo, desciende de la cruz. Pero él afirmó su rostro y dio su vida por cada uno de nosotros, con las palabras finales de consumado es. Y allí cesó la vida de aquel ser que era hombre y Dios a la vez. Pero él había dicho que yo pongo mi vida de mí mismo y la vuelvo a tomar. Y entonces, al tercer día, para sorpresa de los religiosos, de los soldados que lo estaban custodiando en la tumba, y aún mismo de aquellos que le habían seguido
durante el ministerio de Jesucristo, se encontraron con una tumba vacía. Y pregunta al maestro, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él había resucitado triunfante, venciendo al postrer enemigo, la misma muerte, y venciendo al pecado. ¿Para qué? Para darnos vida y vida eterna. No solamente resucitó, sino que después de mostrarse a los suyos y hasta una multitud de más de 500 personas, es llevado al cielo en una nube. Y hoy está sentado en el trono a la diestra del Dios Padre. ¿Cuál es la obra de Cristo en este tiempo? Es de interceder por nosotros. Ruega al Padre, Padre, no les imputes este pecado porque yo ya he pagado esa culpa. Él está allí esperando también el día glorioso en que venga a buscar a su iglesia, a sus redimidos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos juntos estaremos celebrando en el cielo las bodas del Cordero. Pero hay de aquellos que se han dejado de lado, que no hayan confiado en el Salvador. Tendrán que enfrentar la gran tribulación, los juicios que vendrán con esa tribulación que están en el Apocalipsis, por no haber confiado en un Salvador tan precioso que nos amó desde antes de la fundación del mundo y que nos sigue amando aún al día de hoy. ¿Qué nos quiere decir la Navidad? Que hay buenas noticias para el pecador. Nadie quiere hablar del pecado, pero todos hemos pecado. Yo he pecado. Todos mis hermanos hemos pecado, pero un día reconocemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos asegura que la vida eterna. Jesucristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es el Evangelio. Y este es el propósito de la celebración de la Navidad. De que hay un Salvador, que es Cristo el Señor, que cumplió con todo lo que estaba escrito acerca de Él en las profecías del Antiguo Testamento, que demostró cabalmente que era el Dios creador que podía dar la vida y volverla a tomar. Aquel que resucitó muertos, sanó enfermos de nacimiento, tullidos, ciegos, sordos, pero también que pudo perdonar los pecados de muchos. ¿Qué hace falta en tu vida para que vengas a Cristo? Para que entiendas de que ese niño y ese Cristo que murió en la cruz lo hizo para salvarte de la condenación eterna por el pecado con el cual nosotros nacemos y practicamos durante nuestra vida mientras que estamos en este cuerpo de muerte. ¿Qué prometió Cristo? No solamente la vida y vida eterna, sino una vida abundante. A la mujer samaritana le dijo, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Si tu alma está sedienta, no tendrá sed jamás. También nos ofreció la paz. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo la doy. ¿Vieron qué frágil que es la paz en este mundo? Esta guerra inesperada en Ucrania, con esta invasión sin sentido. Pero nosotros tenemos la paz que solamente Cristo nos puede dar
en medio de circunstancias muy adversas, aún en circunstancias de guerra y de asedio, podemos nosotros disfrutar porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Queremos que esta Navidad sea una Navidad gloriosa en cada uno de nuestros corazones. Si no has hallado a tu Salvador, es hora que vengas a los pies de Cristo y le digas: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino para morir en la cruz, para darme la salvación y la vida eterna, contigo allí arriba en los cielos. Soy un pecador, hay que reconocer nuestro pecado delante de Dios, no de los hombres. Nos podemos comparar con los demás y quizás salgamos airosos, pero no podemos compararnos con la santidad de Dios, el Dios 3 veces santo. Por eso es necesario el perdón de nuestros pecados, que solamente Cristo nos puede dar. Y nos espera para nosotros una vida gloriosa. Una de las palabras que dijeron en el sepelio de la reina Isabel de Inglaterra, y esta es la esperanza nuestra, la frase que dijo el que estaba ministrando en el sepelio, dijo que la muerte es la puerta a la gloria. Y esa es la esperanza nuestra. No importa de qué condición seamos, pobres, ricos, inteligentes, ignorantes. Hay indios en la selva amazónica que confían en Cristo, otros en ciudades, otros en villas miserias, otros que están en una clase acomodada, pero todos los que hemos creído en Cristo tenemos que al final de nuestro camino está la entrada a la gloria. La gloria que Cristo se ha dignado a compartir con todos aquellos que creen en Él. ¿Crees tú esto? ¿Crees en Cristo? Si no, es tu oportunidad de celebrar esta Navidad con Cristo en el corazón y asegurar la vida eterna. Este es el verdadero significado de la Navidad. Es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar. Y un regalo quiere decir que no hay que pagar nada por esa salvación. Nosotros cuando compramos regalos para nuestros seres queridos, allí estamos pensando en los precios, etcétera, etcétera. El precio tremendo, astronómico, que fue pagado por nuestra salvación, lo pagó Cristo allí en la cruz. El Dios que se humilla, toma nuestra forma, nace en un pesebre, lo desnudan, lo menosprecian, lo crucifican, lo sepultan en un sepulcro prestado, pero hoy está allí en la gloria, en su trono, y un día va a ser coronado aquí en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos bendiga en esta Navidad y que la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén.
Damos muchas gracias al grupo de alabanza, a nuestro hermano Juan, a todos los miembros de la iglesia, por haberse preparado para esta reunión, por haber transmitido la palabra de Dios. Y queremos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Y si sentiste que Dios te habló, te pedimos que por favor nos mandes un mensaje a nuestras páginas para que podamos orar por vos, podamos conocerte, podamos invitarte a nuestras reuniones y podamos hablarte aún más del amor de Dios y de su sacrificio en esa cruz por cada uno de nosotros para que podamos ser salvos. Damos gracias, te deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Que Dios te bendiga.